Hola, bueno, vamos a presentar lo que vendría a ser el segundo tema, ¿sí? Ahora hemos redefinido el nombre y ahora lo hemos nombrado energía y calor, obtención, transformación y pérdida, ¿sí? Hemos acotado un poco los temas y vamos a hablar únicamente en esta presentación de lo referido a energía, calor, ¿bien? Cómo se obtienen por parte de los seres vivos, cómo se transforman y cuáles son sus pérdidas. Bien, para esto introducimos lo que llamamos en ecología el flujo de energía, ¿sí? Básicamente la energía del Sol, ¿sí? Llega a la superficie terrestre, parte de esa energía, que llamamos energía lumínica, que llega a la superficie terrestre es parte rebotada, ¿sí? Y parte que cae sobre el suelo, sobre la superficie de edificios, ¿sí? Sobre las rocas, la superficie del mar, y parte es absorbida por las plantas, ¿bien? A estos los llamamos productores, ¿bien? Básicamente, quienes realizan la fotosíntesis, ¿sí? Gran parte están en la superficie terrestre, pero también hay en el océano, ¿sí? Algas, ¿sí? Varios organismos que realizan la fotosíntesis, todos estarían acá incluidos en los productores, son los quienes transforman la energía lumínica en energía química, ¿bien? Mediante la fotosíntesis. Esa energía química, ¿sí? Queda absorbida en forma de moléculas orgánicas, ¿sí? Moléculas orgánicas son todas aquellas que tienen enlaces de carbono, ¿sí? La energía queda absorbida en esos enlaces, no en el carbono en sí, sino en el enlace entre carbono y carbono. Estos los denominamos consumidores primarios, o sea, aquellos que comen plantas, ¿sí? Y esos consumidores primarios son consumidos a su vez por consumidores secundarios, ¿sí? Que absorben energía química mediante moléculas orgánicas. Bien, digamos, nomenclatura de productores, consumidores primarios y consumidores secundarios son de cadenas tróficas, ¿sí? Un tema de primaria que supongo que conocen. Bueno, acá le estamos dando un nivel de complejidad más alto que es agregar el flujo de energía. Bien, todas estos productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, en algún punto de su vida o mueren o tienen heces. Bien, en el caso de las plantas no tienen heces, ¿sí? Pero mueren, y las vacas y acá, por ejemplo, un puma, mueren. Bien, esos cuando mueren o cuando realizan heces, ¿sí? Pierden energía química también en forma de moléculas orgánicas, ¿sí? Ahí son absorbidos por los descomponedores. Bien, ahí puse el dibujo de un hongo de los que ustedes conocen, ¿sí? De los que suelen verse, pero básicamente dentro de los componedores tenemos hongos, ¿sí? Muchos microorganismos, ¿sí? Bacterias, que están generalmente en el suelo, ¿sí? Que viven básicamente en el suelo, pero bueno, básicamente con descomponedores, imagínense todos esos microorganismos que están en el suelo, ¿sí? Que transforman esta energía en forma de heces la reaprovechan, ¿sí? Bien, la transformación de energía, los organismos la utilizan, ¿sí? En ese proceso de utilización de la energía, desprenden calor por el proceso de respiración, ¿sí? Respiración celular, no respiración de entrada, de inhalación y exhalación de oxígeno y dióxido de carbono, sino hablamos de respiración a nivel celular. En esa respiración celular se transforma esa energía que está en forma de moléculas orgánicas, ¿sí? En forma de ATP, ¿sí? Ya lo vamos a ir, lo verán en los temas más adelante, y parte de esa tiene una ineficiencia que se pierde como calor. Ese calor, ¿sí? Lo pierden tanto las plantas, a pesar que ustedes intuitivamente no creen, pero sí, las plantas pierden calor y respiran, a su vez, al igual que los bovinos, o cualquier rumiante, cualquier animal que pastorea, cualquier consumidor primario, cualquier consumidor secundario, incluido nosotros, obviamente, ¿no? Y también respiran los descomponedores. Bien, ¿a dónde lo pierden? Al ambiente, ¿sí? Básicamente, entonces acá tenemos un flujo de energía, se llama así porque todo entra, ¿sí? Y no es que se acumula, no queda conservado en nada, ¿sí? Hay una parte que se va conservando en los animales que están vivos, en las plantas que están vivas, en los hongos que están vivos, pero al fin y al cabo todo se termina perdiendo el ambiente, ¿sí? No es un sistema cerrado, sino que constantemente va entrando energía y perdiéndose, ¿bien? Por eso se llama flujo de energía, no se llama ciclo de la energía. Si fuera un ciclo,
toda la energía se estaría reabsorbiendo, como el ciclo del agua, ¿sí? El agua no se pierde, no hay agua que se pierde, se va del planeta Tierra, ¿sí? Como el ciclo del nitrógeno, tampoco hay nitrógeno que se vaya del planeta Tierra. Ahora, la energía sí, hay energía que entra al planeta Tierra y energía que se va del planeta Tierra, ¿sí? Se va disipando, ¿bien? Por eso se llama flujo de energía. Bien, tener claro la diferencia entre ciclo y flujo. Bien, transformación de la energía en calor. Básicamente, cuando ustedes ven un animal pastoreando, cualquier animal, ustedes mismos, lo que se tienen que imaginar es que hay energía que está en el alimento, ¿sí? Esa energía el animal la obtiene, la absorbe, se alimenta de eso, transforma esa energía en calor, básicamente es como una estufa que está quemando constantemente, ¿sí? Y después las pérdidas las tiene en forma de calor, ¿sí? Parte de la energía la pierde en heces, no pierde calor por heces, ya lo vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva, pero básicamente todos los animales son una estufa que están quemando alimento, ¿sí? Una vaca que está criando un ternero, que está amamantando, lo que sea, es básicamente un animal que al menos el 50% o más de lo que come se pierde, ¿sí? No todo queda transformado en músculo, grasa, tejido, ¿sí? Gran parte de eso se pierde. Ya lo vamos a ir viendo en los temas más sucesivos, pero quiero hacer pie en este punto, ¿sí? Hay energía que está en el alimento, el animal la entra, la transforma como calor y gran parte se pierde de esa energía en forma de calor. Bien, ¿cuáles son las pérdidas de calor? ¿Sí? Ya creo que haya quedado clara la diferencia entre energía y calor, si no después me preguntan. Bien, ¿cuáles son las pérdidas? Por conducciones con superficie, ¿sí? Con contacto con la superficie del aire, ¿sí? Por convección, ¿sí? Y por radiación. Por radiación puede ser ganancia o pérdida, ¿sí? Esto es, si el animal se acuesta al sol, está recibiendo calor, ¿sí? No energía, pero sí calor. No energía porque el animal no hace fotosíntesis, pero sí se calienta, ¿sí? O pérdida, ¿sí? También el animal irradia calor. Bien, si hace heces, para la pérdida es de energía, pero no de calor. Bien, el animal no pierde calor al hacer heces ni al hacer orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque está a la misma temperatura que el cuerpo. Como está a la misma temperatura del cuerpo, heces y orina no implican pérdidas de calor, sí pérdidas de energía en el caso de que hay moléculas, hay compuestos orgánicos enlaces de carbono que están en las heces, que razón por la cual después existen los descomponedores que usan esos enlaces que ya el animal no usa. Bien, respecto a lo que son las pérdidas por conducción, ¿sí? De contacto con el aire, ¿sí? Tenemos que imaginarnos que la temperatura de la piel del animal está a 37 grados, ¿sí? La temperatura externa, supongamos, a de 10 grados, hay algo que se llama capa límite. Esta capa límite es la capa fina imaginaria, ¿no? Vean este gráfico acá, de aire, ¿sí? Que nos imaginamos que existe entre la piel y la temperatura del ambiente. ¿Bien? Cuando el animal cede temperatura, no la cede a todo el ambiente, sino que la cede a esa capa límite. ¿Sí? Después esa capa límite transmite ese calor a el resto del ambiente. ¿Sí? Es una capa imaginaria, no es que exista. ¿Sí? Imagínense como si fuera un campo de fuerza, ¿sí? Que recubre al animal, ¿sí? Que hace que mantenga la temperatura. En la medida que el animal tiene más pelos, ¿sí? Esta capa límite es mayor, más alta, y por lo tanto hay menor flujo entre estos 10 grados y estos 20 grados. ¿Se entiende? O sea, el animal no está en contacto con los 10 grados, está en contacto con estos 20. ¿De qué dependen estos 20? ¿Que existan o no? ¿O que estén más cercanos a los 10 o más cercanos a los 35? De la cantidad de pelo que tenga, del largo de los pelos, ¿sí? Imagínense mucho con el vellón de la oveja, ¿sí? Si tiene más pelo, y si es pelo más largo, justamente habrá más diferencia entre esta temperatura y esta otra. ¿Qué es lo que hace el pelo básicamente? Disminuir el flujo de aire, ¿sí? Acá ven la velocidad del aire libre y la velocidad dentro de la capa límite, ¿sí? A medida que está más cerca de la piel, la velocidad es menor, por lo tanto el flujo de aire entre estos 20 y estos 10 es menor. Bien, bueno, ahora hay que explicar algo sobre cuál es la implicancia que tiene la superficie y el tamaño de los animales en las pérdidas de calor. Bien, si hacemos un círculo pequeño, ¿no? Y vamos, a medida que vamos aumentando el diámetro del círculo, si el círculo se va haciendo más grande, aumenta tanto su volumen, o mejor dicho, su superficie y su perímetro. Bien, ahora, no aumentan en la misma proporción. ¿Por qué?
saben ustedes que la superficie aumenta al cuadrado, ¿sí? O sea, se divide la superficie en metros cuadrados, y ahora el volumen se mide en cubo, ¿sí? En metros cúbicos. Ahora, matemáticamente, 2 al cuadrado, para tomar un ejemplo, ¿no? Da 4, 2 al cubo es 8, ¿bien? O sea, acá la diferencia es de que uno es el doble que el otro. Tomamos, a medida que el número es más grande, ¿sí? Supongamos, en vez de 2 al cubo y 2 al cuadrado, usamos 10 al cuadrado y 10 al cubo, ahora ven que la diferencia es de 10, o sea, el 10 elevado al cubo es 10 veces más grande que 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Cuando acá teníamos una diferencia del doble, acá tenemos una diferencia de 10 veces, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un número es elevado al cuadrado, crece más lento que cuando es elevado al cubo, ¿bien? Razón por la cual hay diferencias entre las pérdidas de la producción de calor en animales pequeños con animales grandes, ¿bien? Un ejemplo es, para que se imaginen esto, es un globo, el globo desinflado, ¿sí? Y el globo inflado, ¿sí? La superficie entre ambos, este va a tener menor superficie que este, pero proporcionalmente para su tamaño, la superficie es mucho más importante que en este caso. En este caso, la superficie ha aumentado algo, pero lo que más ha aumentado es el volumen. Bueno, más o menos es la explicación de esto. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que implica la superficie, ¿sí? Implica la piel del animal, ¿sí? La piel se mide en superficie, son x al cuadrado, ¿sí? En un número elevado al cuadrado. Al aumentar la superficie, aumenta la superficie por piel, ¿sí? De piel expuesta al aire, por lo tanto, aumentan correlativamente las pérdidas de calor. O sea, como el animal pierde calor por la piel, no lo pierde por el interior, ¿sí? Está muy directamente relacionado con la superficie, con la superficie de piel que tenga el animal. Entonces, animales grandes van a tener poca superficie de piel para su tamaño y animales chicos van a tener mucha superficie de piel para su tamaño. Ahora, el volumen es lo que está relacionado al metabolismo, ¿bien? A mayor volumen, mayor metabolismo, por lo tanto, mayor producción de calor. Vamos a dar una definición de metabolismo que es que, que el metabolismo es todos los procesos biológicos que ocurren dentro del cuerpo. O sea, todo lo que pasa dentro del cuerpo, que el corazón late, que la sangre fluye, que el sistema nervioso está funcionando, el sistema inmune también, todo eso que pasa, ¿sí? Eso es metabolismo. Bien, entonces cuando hay más volumen, hay más músculo, hay más cerebro, hay más sangre, hay más pulmón, por lo tanto hay más transformación de esa energía en calor. ¿Sí? Entonces, un animal muy grande va a tener mucho volumen y poca superficie para su tamaño, por lo tanto va a tener mucha producción de calor, pero pocas pérdidas de calor. ¿Bien? Un animal pequeño va a tener muchas pérdidas de calor, pero poca producción de calor. Bien, si imaginamos una piara de cerdos, ¿no? O sea, ¿quiénes son el ejemplo de animales grandes y quiénes son el ejemplo de animales chiquitos? Tenemos la cerda y sus lechones. Los lechones serían en este caso el círculo pequeño, la esfera pequeña, y la madre, la esfera grande. Bien, los lechones van a tener altas pérdidas de calor, por lo tanto, van a tener altos requerimientos de energía para compensar esas pérdidas de calor. ¿Sí? Altos requerimientos en la dieta y un mayor metabolismo. La cadena de consecuencias sería un poco al revés de lo que está acá. Como tiene altas pérdidas de calor, para compensar esas pérdidas de calor, tiene un mayor metabolismo. Como tiene un mayor metabolismo, requiere más energía, ¿sí? Consume más energía de la grasa, ¿sí? del glucógeno que tienen los músculos. Por lo tanto, para recomponer esas pérdidas de energía, tiene altos requerimientos en la dieta. Bien, la cerda, lo contrario, tiene menores pérdidas de calor, ¿sí? Por lo tanto va a tener menos requerimiento de energía, menos requerimientos en la dieta y un metabolismo más bajo. Eso es intuitivamente. Ejemplo claro acá es, la esfera pequeña sería un ratón, una esfera grande sería el elefante, ¿sí? Existen diferencias muy claras en las dietas. Un elefante come pasto, un ratón come grano. ¿Por qué? Porque el ratón, como tiene muchas pérdidas de calor, para compensar esas pérdidas, tiene que comer alimentos con mucha energía, como son los granos. Ahora, un elefante, eh, como tiene gran tamaño, ¿sí? Eh, tiene menores pérdidas de calor, por lo tanto metabolismo más bajo, por lo tanto puede comer alimentos que son más abundantes pero con menos energía. ¿Sí? Un elefante podría vivir a grano. ¿Sí? En el zoológico les dan grano a los elefantes. ¿Sí? Ahora,
El problema es que el elefante no vive en un zoológico en la naturaleza, sino que vive en la sabana. Entonces, en la sabana no hay granos en abundancia. ¿Qué es lo que puede usar el elefante que hay en abundancia en la sabana? Pasto. Al tener un tamaño más grande, ¿sí? Puede digerir mejor el pasto. En el apunte hay un ejemplo con el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro, ¿sí? Que también es aplicable a esto y también es aplicable a las diferencias que hay entre bovinos y ovinos. Básicamente, aquellos que son más grandes tienden a comer cosas de menor calidad, aquellos que son más pequeños comer cosas de mejor calidad, ¿sí? Y seleccionan más. Bien, un roedor selecciona mucho con respecto a un elefante. Si hacemos un ejemplo con la oveja y la vaca, ¿sí? La vaca selecciona poco y come mucho, la oveja selecciona mucho y come poco, ¿bien? Pero de mejor calidad. Lo mismo pasa con el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. El rinoceronte blanco tiene un aparato bucal que le permite comer grandes cantidades de forraje, porque es más grande, tiene menor metabolismo, menores pérdidas de energía, puede comer alimentos con menor energía. El rinoceronte negro, que es más pequeño, que tiene el aparato bucal más en punta, más similar a la oveja, ramonea, ¿sí? Y elige mejor el alimento, ya que requiere cosas de mejor calidad, ¿sí? Y por lo tanto se toma el trabajo de seleccionar aquello. Bien, bueno, esto es lo correspondido a lo que sería el tema 2 de energía, obtención y pérdidas. ¿Sí? Acá tenía el ejemplo de roedor comiendo granos y la vaca comiendo pasto. Bien, esto debe ser complementado obviamente con el material de estudio, ¿sí? Correspondiente al tema 2 y con el material visto en clase, ¿sí? Y esto únicamente sirve como forma de repaso para algunas cosas. Cualquier consulta nos estaremos viendo.